conceptos. Esto ya lo sabemos, que enfermedad cerebrovascular es cualquier alteración que se produce ya sea por ruptura o por obstrucción en un vaso sanguíneo y por lo tanto disminución de la circulación en ese lugar, ya sea arterias, arteriolas, capilares, también en las venas. Ya los trastornos venosos son importantes, en los senos venosos estamos viendo bastante lesión. Ese es un primer concepto que es demasiado sencillo para preocuparnos. Estos son los nombres que más se han estado utilizando. Como les decía, lo de accidente se ha visto que es un tema que hay que cambiarlo porque no es propiamente un accidente, ahí no sucede ningún accidente. Ya, más que accidente, podemos decir que es una enfermedad cerebrovascular. Y como les decía, el término stroke lo están utilizando mucho los gringos, y ha entrado en Gringolandia, en especial en Gringolandia, el decir stroke, y eso es igual a accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular. Estamos tratando que el término ictus sea el que entre en nuestra región. Lo que les dije el otro día, embólicos trombóticos, puede haber también hemodinámicos, de acuerdo al tiempo, el día, 24 horas como mínimo, como máximo para su evolución, se presenten minutos, horas, dura unas horas en su evolución y se pierde a las 24 horas. El DENIR, una semana, más o menos. Y el constituido, se puede decir que está estable cuando hay 24 horas de no aparición de nuevos signos en circulación anterior y estable cuando en 72 horas en circulación posterior. Pero ya es algo establecido en un lugar. Y los hemorrágicos, que son sobre todo hematoma y hemorragia subaracnoidea. Estos son, vamos a pasar rápidamente esto, algunos datos que nos interesan. No tenemos mucho en nuestro medio, tenemos por lo menos sí un dato, pero vamos a verlo. Lo que me interesa es que nos acordemos cuando tratamos de estos temas de grupos de edad más afectados. Y ahí tenemos esos dos conceptos, ABPP, años de vida potencialmente perdidos. Una persona de 40 años que se muere. Son años de vida que el paciente ha dejado de existir y por lo tanto esa familia sufre. Y avisa, años de vida saludables perdidos. Es un paciente que va a estar hemiparético el resto de su vida. ¿Ya? Y los estudios actualmente se están guiando un poquito a que sepamos ver esta realidad. Esto más que enseñanza es realidad que hay que conocer. Como les decía, estos son más de estudios extranjeros que tenemos. Hemos hecho una recolección grande. Sí, aquí hay algunas cositas, ya que hay algunos factores que nos deben hacer pensar. Ya, por ejemplo, 1/3 de los pacientes sobrevivientes tendrán otro accidente vascular dentro de los 5 siguientes años. Ya, una persona que ha sufrido una AVE o una enfermedad cerebrovascular puede sufrir una siguiente. Y ahí es un tercio, 1 de cada 3. O sea que son cositas que hay que ver. Y de los sobrevivientes del primer año, hasta el 18% dicen los americanos que va a sufrir un nuevo accidente vascular cerebral. Hay cifras inclusive más altas. La mortalidad a los 30 días llega al 20%, y dependiendo de los años de edad, del tiempo de evolución, a los 5 años el 60% va a morir. De la recurrencia, a los 30 días el 10% y a los 5 años el 40%. Como verán, no son cifras pequeñas. Y ahí debemos ver la prevención secundaria, antecedentes y prevención secundaria. La incapacidad funcional hasta el 54%. Son personas que quedan bastante lesionadas. Y la demencia hasta el 52%. Esto es verdad, cuanto mayor es la persona hay más
riesgo de sufrir accidente vascular cerebral. Estas son, aquí repetimos lo mismo, esto sí me interesa porque vemos que en general podemos decir que en los varones es un poco más alta la probabilidad de una enfermedad cerebrovascular. Si bien a la edad 65 tenemos igual, pero con los años es más probable que le den una vez a una persona de sexo masculino. Tenemos más riesgo. Por aquí está el estudio que se hizo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre isquémico y hemorrágico, 70 a 30, otros dicen 80 a 20. Y estas cifras son las que se encuentran más o menos. Los más frecuentes son los cardioembólicos. En nuestro medio diría inclusive son más frecuentes los cardioembólicos porque la cantidad de enfermedades cardíacas que presentan las personas, sea llaga, sea fiebre reumática, es elevada, entonces tenemos mayor cantidad. Ya, lacunares y aterotrombótico, esto es, hoy en día estamos viendo mucho más. Si leemos, por ejemplo, los documentos del IVA, el estudio hecho por el año 70 más o menos, mostraba que nuestra población no tenía problemas con los lípidos. En cambio, los estudios actuales ya muestran que tenemos problemas con los lípidos, la gran mayoría de la población. Vemos a las señoras de nuestro pueblo bajitas y gorditas, y tienen que estar acumulando lípidos, y tienen que estar haciendo, entonces tenemos cada vez más. ¿Ya? Y dentro de los hemorrágicos, indudablemente el intraparenquimatoso es más frecuente. Si vemos así a grosso modo, la hemorragia subaracnoidea es poco frecuente, pero es otra patología que le estamos notando cada vez más. Y no sé si les han dicho, no es raro, cuando vemos un paciente que ha sangrado, obviamente les han enseñado, pidan inmediatamente una tomografía, una angiotomografía, ¿no ve? Para ver si hay aneurismas. Y con mucha frecuencia se ve más de un aneurisma. Entonces son pacientes de muy alto riesgo. Esta es nuestra realidad. Ya fíjense, en el hospital tenemos más o menos los mismos porcentajes entre isquémicos y hemorrágicos. En nuestro medio hemos visto esto, es más riesgo en el sexo femenino. Ya tenemos, el género femenino tiene mayor probabilidad en nuestro medio, en el exterior. Hay estudios que dicen son masculinos. Aquí hemos encontrado esto. Y fallecimiento alrededor del 28 al 30%. En el hospital de clínicas, primero parecía esa cifra, pero hicimos revisión del trabajo, revisión de los documentos y encontramos hasta 26%. Y como él dice, la primera causa son hipertensiones arteriales mal manejadas o pacientes que no han hecho un tratamiento correcto, y la segunda, tenemos cardiopatías. Hacerles recuerdo de lo que les he dicho. Cuando un paciente tiene hipertensión, hay más riesgo de una vez isquémico que hemorrágico. Eso hay que clavarse bien. Si quieren, lo que estoy pensando, Andrea, me voy a conseguir un buen tatuador. Y le voy a empezar a hacer tatuajes en los brazos de los estudiantes, y hay algunos datos que no se olvidan nunca. Bueno, sería, ¿no? Ya. Factores de riesgo. Aquí tenemos los no modificables, es decir, cosas que no podemos cambiar hasta el momento. Es decir, obviamente después de que ha habido el problema, podemos modificarlos. Por ejemplo, la localización geográfica, se puede modificar el lugar de habitación del paciente, se puede hacer algunos cambios, pero hasta el momento que tuvo, no hubo cambios. Es una persona que viene del altiplano, vive en el alto y va a seguir viviendo ahí. Ya, después lo podemos cambiar, pero hasta el momento que hubo algo, no hay modificación. En cuanto a la etnia, por ejemplo, se habla que accidentes vasculares cerebrales de tipo isquémico, los que más sufren somos nuestra raza. Ya nuestra raza conjuntamente con los orientales. Ya los negritos están en segundo lugar y los europeos en tercer lugar. Y en los hemorrágicos es sobre todo la raza negra
Ya, las personas de raza negra son los que más sufren. Ustedes han visto lo que ha muerto el Michael Jackson por una falla médica, por exceso de medicamentos, porque al pobre le han clavado clonazepam, midazolam y varios hipnóticos más para que duerma, y el médico el muchacho vivía con permanente, se dormía, le ponían monitor. El médico se ha salido a hablar 45 minutos por teléfono, ahí se ha muerto. Pero cuando escuché la noticia dije, debe ser una hemorrágico, por la raza, en caso. Aquí tenemos los potencialmente modificables, es decir, aquellos que si son descubiertos a tiempo y hacemos un esfuerzo grande, un gran tratamiento, podemos hacer algo. Y hay muchas de ellas que se pueden ir controlando, por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral, una calcificación de la mitral, podemos hacer una endocarditis, se la puede tratar, ya. Estenosis aórtica, en lugares donde tienen buena capacidad quirúrgica, lo hacen. El FOP es otra cosa, el foramen oval permeable es un otro punto que se puede modificar, ya. Hay que pensar que el foramen oval permeable no lo vamos a encontrar de primera instancia muchas veces. El paciente no va a soplar porque les han de enseñar que sopla, no ve el FOP. Les han enseñado eso en cardio, ¿no ves? Sopla el FOP. Pero ¿cuándo sopla? Cuando se descompensa ese corazón. Ya, una persona, yo tenía una sobrina, y todavía con controles médicos frecuentes, porque su abuelo era médico, en la familia tenía 3 o 4 médicos más, mi sobrina estaba en casa todo el día, le hemos controlado toda la vida y nunca hemos encontrado un FOP. A los 40 años, de repente un día se ha puesto agitada, le escucho y soplaba. Qué raro, hija, está soplando, verán al cardiólogo, le han encontrado un foramen enorme. Ya. La única cosa que me hacía sospechar, y por eso siempre que la veía cualquier agitación, cualquier cosita ocultaba su corazón, son las chapitas coloradas, ya que eso me llamaba siempre la atención. ¿Y qué son signos que nos están diciendo? No está diciendo, ay, te está diciendo, por si acaso escuché ese corazón siempre y frecuentemente. Ya, te vamos a escuchar tu corazón. Y estas son las que, si actuamos bien médicamente, se pueden hacer muchas cosas. Ya voy a meter ahorita un concepto que, si bien va más adelante, ya les he dicho el otro día, pero lo voy a repetir. Hay varios de esos, por ejemplo, hipercolesterolemia y demás cosas, que nos están hablando de que hay problemas. La más frecuente es la segunda más frecuente es la de origen cardíaco. Por ejemplo, la prevención secundaria clásica, que tiene modificaciones, depende del tipo de problema. Ahora se puede dar doble agregación antiplaquetaria, pero lo clásico, si estamos en una provincia, un paciente sufre un accidente vascular cerebral, vemos más o menos la causa, si es cardíaca o si no es cardíaca, igual se le da tratamiento con aspirineta, ya, unita por día, y atorvastatina. Ya la atorvastatina hemos empezado en 10, actualmente los niños están dando hasta 40 miligramos, y no es por el aumento de colesterol, de triglicéridos, no, porque además la atorvastatina es un protector vascular, se lo da como protector vascular. Van a encontrar muchos otros trabajos, por ejemplo, están utilizando fluoxetinas y demás cosas para evitar futuro, y no como antidepresivos, sino como protectores vasculares. ¿Quién fue el que dijo Team Cerebro? ¿Alguien le decía? Pabli, ¿no? Y lo vamos a repetir. Ahora aquí vamos a tener, fíjense, ahí esa arteria que está tapada. Ahí la vemos mucho más clara, cómo está tapada realmente esa arteria. Pero y si tenemos tiempo de trombólisis, fíjense cómo se la vuelve a abrir y la circulación vuelve a existir perfectamente. Si no somos así bien activos, el paciente va a quedar así. Ya. Tomen eso en cuenta. Ahora aquí prevención primaria es averiguar causas
de riesgo, los factores de riesgo y tratarlos de solucionar. La prevención secundaria se la sigue. Inclusive en pacientes que han hecho AB, les damos esa prevención secundaria. Aspirineta y atorvastatina de manejo básico. El manejo clínico muy importante, porque como les he dicho, el manejo clínico, en la primera semana el paciente va a morir por causa cerebral. El problema cerebral lo va a matar. Y después de eso, a partir de la segunda semana, son los problemas generales que lo van a matar. Por lo tanto, hay que tener un tratamiento permanente y bastante efectivo en todo sentido. Ya la evaluación clínica, el diagnóstico, la sistemática asistencial y diagnóstica que debemos tener al lado del paciente, la terapéutica con todas las complicaciones que pueda haber y la rehabilitación, que es muy importante. Aquí tenemos guías generales, identificación rápida, evacuación inmediata, prenotificación a centros de urgencia y diagnóstico inmediato para hacer un tratamiento. Como les he dicho, estamos intentando en el hospital, hemos hecho ya varios y vamos a hacerlo. En los próximos meses van a ver qué vamos a hacer. Esto me gusta porque así nos acordamos que hay que hacer las 7 Ds. Hay algún trabajo que ya he puesto hasta 8 Ds, pero yo creo que con estas 7 Ds es importante. La detección precoz, el despacho inmediatamente en ambulancia, la derivación, o sea, ir con el paciente en la ambulancia, no decir llévenselo, sino estar con el paciente. El dintel de la puerta, es decir, el marco de la puerta, que ya tienen que estar ahí un especialista listo a recibir el paciente por la prenotificación, porque en algunos lugares, por ejemplo, y aquí estamos intentando eso, que el paciente, si ya viene con cierta certeza de una vez, ni siquiera pase por emergencias. Antes de que le hagan la historia clínica, vaya directo a la tomo. Si es un médico efectivo que está en la ambulancia, presenta la historia, está bien directamente al tomógrafo, ya, para evitar unos tiempos. Ya, los datos, o sea, todo el manejo que ha hecho el médico en primer lugar, el médico en atención primaria, si viene con familia, lo que mejor podemos hacer, la tomografía y el laboratorio, la decisión si hacemos tratamiento o no, y los medicamentos. Aquí tenemos los cuadros, si bien tenemos Cincinnati, ECOR, Redal, todo lo que queramos, pero estos son un poco más ampliados. Eso está bien para que enseñemos a la población, pero para ustedes es esto, es mucho más completo. Ya entumecimientos, confusiones repentinas, pérdidas repentinas de la vista, les decía ya la amaurosis fugax, ya visión doble, dolor de cabeza raro, que no sea el que tiene permanentemente o alguna vez el paciente, dificultad para hablar, para caminar, para perder el equilibrio, muchas veces es suficiente. Ya, aun cuando duren poquito tiempo, ya nos están hablando de un problema. Justamente antes de ayer una señora de 84 años que durante media hora estaba confusa. Al tiro le hemos pedido tomografía y hay que evaluar. Ahora, claro, en esos casos también uno se pone a pensar si no es una crisis epiléptica, ¿no? Hay que pensar las cosas. Aquí en los dibujos de Netter tenemos una visión completa, una hemiplegia, un dolor de cabeza, una pérdida de conocimiento, un mareo con un síndrome medio alterno, porque fíjense, y esto ya podría ser una persona con varias lesiones antiguas. Lo que habla en inglés, problemas para hablar, para caminar, para mirar, mareos, cualquier cosa así, ya. Aquí tenemos lo que hemos dicho en clases, la escala de Cincinnati, la escala de Los Ángeles. La de Cincinnati es la que más éxito ha logrado, y si nos damos cuenta, todas las demás son más adecuación de este corre, dale, todos son lo mismo. Los 3 signos aumentado en el fast, el time, y entonces simplemente teléfono, cosas así. Pero es la base. Ahora, hay esta de Los Ángeles, hay otras muchas más. Esta de Los Ángeles es mucho más compleja, porque ya son antecedentes, si hay diabetes, y
la verdad, si bien la tomamos en cuenta, pero no ha sido muy utilizada. Vuelvo a decir, los síntomas más frecuentes, fíjense, son todos los problemas neurológicos, es decir, motor sensitivo, pares craneales, ya alteraciones motoras que sean totalmente locales, otras funciones corticales, una amnesia repentina, cosas así, vértigo, mareo, crisis epiléptica, compromiso de conciencia, cefalea, náuseas, vómitos, signos meningios, un Babinski positivo, mucho más, ¿no? Para esto es lo que se les recomienda que hagamos. En primer lugar, paciente que tenga ya sea TIA, o sea, lo que sea de accidente vascular, en primer lugar, hospitalizado. Una vez que está hospitalizado, hacer una buena historia clínica. Ya esa historia clínica, además con buena letra, para que los demás puedan entender, hay que hacerla. Ya. La tomografía simple de encéfalo es obligatoria y el laboratorio, como ustedes verán, es bastante amplio. En algunos lugares del mundo que no tienen, digamos, laboratorio en la ambulancia, y el médico que está transportando ya tiene que haber sacado sangre, tiene que tener los frasquitos heparinizados, no heparinizados, para sacar sangre y entregar directamente y que eso corra de una vez. Una vez con eso ya se toma la decisión. Ahora, siempre es importante contar con el apoyo de un cardiólogo, que podamos hacer un electrocardiograma. Una placa de tórax nunca es malvenida, siempre es más bien excelente, y una valoración cardiológica de ahí que a mí me interesa mucho que los estudiantes sepan cardiología, pero no sé si les han enseñado a diferenciar bien un soplo increscendo, decreciendo, un soplo proto, meso, telesistólico o diastólico, es decir, escuchar. ¿Y eso cómo se lo hace? Lo que les reclamo siempre, viniendo al hospital y escuchando. Ya, yo siempre les digo, soy malo para escuchar, soy para perdido un oído inclusive, ya, pero pese a eso, con mi ponen que me ha regalado un viejo anestesiólogo, así de lejitos escucho y escucho soplos, puedo diferenciar todo eso, y es importante que el médico sepa todo eso. ¿Ya? Y eso, es verdad que hay videos, hay CDs, tengo como 10, me encanta la cardiología, si no sería neuro, sería cardiólogo, me encanta. Tengo como 10 CDs de soplos cardíacos y más cosas, cada vez escucho para reforzar conocimiento, es bello, pero eso ¿cómo se lo sabe hacer? Haciendo. Hasta ahora, a mis nietos, por ejemplo, sé que estoy loco, pero llegan mis nietos a la calle, etcétera, voy a escuchar tu corazón. ¿Tienen algo? No, sino que me divierto haciéndolo y aprendo. Ya. Ya después se puede hacer ecodoppler carotido, angiografía, doppler transcraneal, una ecografía transtorácica o transesofágica. Es importante hoy en día ver los fosfolípidos, ver esas otras cosas. La resonancia ahora ha pasado casi al lugar de la tomografía, ¿ya? Porque la tomografía, y voy a repetir, ya les han dicho, voy a repetir, en la tomografía dentro de las 24 horas no se ve accidente vascular cerebral de tipo isquémico, se ven signos indirectos, los 3 clásicos, desplazamiento en línea media, ventrículos empujados y borramiento, que nos hace sospechar. En cambio, una resonancia, si tenemos un equipo rápido, porque hay muchos que tardan más de media hora, si tenemos un equipo rápido y que sea totalmente efectivo, con una difusión, con una perfusión, podemos ver el edema, por ejemplo, con la perfusión, se ve el edema mucho más grande que ya nos localiza, no vemos la lesión, pero ya vemos el edema. Cositas que hay que pensar. ¿Qué hacer? Estabilizar vía aérea, la ventilación, la circulación, hidratar al paciente, el balance hidroelectrolítico muy importante, NPO de principio, para las 24 horas preocuparse por la alimentación. La posición, cabecera 30 grados, ¿para qué es? Para mejorar el retorno venoso. Ahí ya hace el 2000,
15 se ha hecho aquí el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovascular, y ahí había 4 presentaciones que decían que eso no es necesario. Aparecen artículos, pero no hay una confirmación. Por el momento seguimos con la cabecera elevada. Control, lo que les he dicho en prácticas, temperatura, glicemia, presión arterial, prevenir complicaciones, escaras, infecciones, broncoaspiraciones, todo el tromboembolismo, e instalar conducta para todas ellas. Ya, cosas que no hay que hacer, no tardar tiempo en reconocer. Ya, no ponerse como ese mediquito de Michael Jackson, hablar 45 minutos por teléfono y fregarlo al paciente. Ya, no es necesario el primer momento diferenciar el tipo de ladrillo. Podemos hacerlo con una rigidez de nuca rápidamente. No tardar tiempo en tomografía y laboratorios, hacerlo rápidamente. Teníamos aquí el problema en el hospital que los de radiología no querían que funcione su equipo por la noche. Esperar hasta el día siguiente medio trucho, no le viene. No fallar en el apoyo básico. Ya lo básico es darle el respaldo total. No tratar posibles complicaciones, o sea, estar ahí perdiendo el tiempo. No hay que bajar la presión arterial, la glicemia hay que verla con pinzas. Si está muy alta, claro, la pregunta es, si está en 180, doctor, y el paciente está a 1 hora, ¿le voy a empezar a poner insulina hasta llegar al hospital? No sabemos a cuánto le vamos a bajar, pero sí tener bien anotadito y ni bien llegue al hospital a hacer el tratamiento y a un especialista, pero sí, por ejemplo, no poner otro suerito, ¿ya? Porque un suerito glucosado no va a subir mucho. Si no tenemos uno, pues a un goteo de 1 gota por hora, ¿ya? Si tenemos un salino que le va a subir la presión, ser muy cauto en qué vamos a hacer. Ya, no recomendar tratamientos fibrinolíticos, y aquí repito lo que siempre les digo desde ese año. Acuérdense que yo he roto un bastón en la cabeza de un médico por querer hacer otro tratamiento fibrinolítico. Lo que ha hecho es que cambie de bastón de madera a metálico, y ahora es un tubo de fierro, ¿ya? A ver si se rompe el bastón o la cabeza. Mejor no lo intenten conmigo. Estos son los artículos que nos respaldan. La cadena del stroke, como se la maneja en todo el mundo. La escala del NIS, que la hemos analizado y que la vamos a analizar con todos los grupos, que tiene estos criterios. Ya esto lo vamos a ver en prácticas también, de que simplemente la paso para que la conozcan, porque la vamos a analizar, la hemos analizado, ¿no ven? Con el doctor Fernández, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces son los criterios, los 11 criterios, ya los 42 puntos, 0 a 42, pero siempre acuérdense del 4 y del 25. Menores a 4 no necesitan tratamiento, trombolisis. Mayores a 25 tampoco, porque ya estamos en un lugar en que el accidente va a ser o muy grande o muy riesgoso de tratar, va a sangrar posiblemente. Entonces hay que tomar eso en cuenta. La ventana terapéutica, 4.5 horas. Ejemplo, el cerebro. Durante el traslado al servicio, mantener guía, recostado el paciente a 30 grados y anotar, notificar los problemas básicos, cómo está el paciente, no bajar la presión, ¿ya? Inclusive, si están solitos y la presión subió a 180, 100, va a bajar sola en la primera semana. No es decir, haya pasado un día, bajaré la presión. No, dejar esa presión sola, van a ver ustedes que va a ir bajando en una semana. ¿De acuerdo? El manejo de la glicemia, esto se ha ido modificando. La ventaja es que ahora los aparatitos para hacer la glicemia ya no están tan caros como antes, ¿ya? Y muchas postas ya tienen el equipito, y muchos de ustedes también ya deben tener, ¿ya? Y son cositas que uno puede ir adquiriendo. A que me estén adquiriendo un diapasón que no nos va a servir, yo prefiero que eso, ¿no? Es, creo, 1000 veces más conveniente. La temperatura siempre bajar. No metamizol, pero es el que tenemos en nuestro medio. Ya, entonces, si es necesario, le dan
Ahora, como les pongo aquí un poco, el aumento de temperatura aumenta el tamaño del infarto. En algunos países no piensan en tomar temperatura, ponen metramisol y listo. Manejo de la presión, ya hemos dicho, tomar en cuenta que la autorregulación del sistema nervioso es realmente fantástica. Ya se ve que la presión dentro del cerebro, el cerebro tiene mecanismos de autoprotección y la mantiene muy bien. El sistema de autorregulación de la presión en el cerebro es recontra excelente, hay que tener confianza en él. Ya, aquí tenemos que, lo que les he dicho, por debajo de 20-23 tenemos alteraciones funcionales, la penumbra isquémica. Ya, entre 9 y 23 ya, penumbra isquémica. Por debajo de 9, 10-9, eso ya es una zona de infarto, que no vamos a poder hacer nada. Creo que aquí puse una imagen, ahí tienen una zona de infarto, está clarito, y la penumbra isquémica. Yo voy a insistir en mencionar que esta zona de penumbra isquémica es nuestra zona de combate. Si estoy en las 4 horas y media, voy a combatir esa zona de infarto, voy a deshacer ese bloqueo, voy a mejorar esa zona en funcionamiento. Pero la zona de penumbra isquémica va a ser grande, va a ser inclusive esa zona más la penumbra, y es nuestra zona de combate, lo que tenemos que salvar del paciente. Entonces es importante preocuparse por esa zona. Aquí están los valores que decía, 220, 120, y la presión arterial media alrededor de 140, 150, tratarla de mantener. Ahora, una cosa que no hemos hablado y que es importante, si existe hipotensión, quiere decir que es un corazón que no está respondiendo al infarto, es un corazón flojo, es un corazón que está diciendo, ¿qué me importa el cerebro? Hay que meterle soluciones coloides para aumentar la presión, hay que subir la presión, no puede estar en 80, es una barbaridad, lo normal más o menos es 90, ¿no ve? Entonces hay que subir la presión. En caso de bradicardias, atropina y en fibrilación, digitalicos y amiodarona. El antitrombótico evita la propagación del trombo y en las venas evita una trombosis aún más grande y el tromboembolismo pulmonar. El uso de antiagregantes, heparina, se puede dar en los siguientes días, sobre todo la heparina de bajo peso molecular. Heparina pura mejor no, si tenemos varices en un paciente se puede dar. La trombólisis la vamos a hacer con el ERTPA, ya había el reteplase, el acteplase, el tenecteplase, el tenecteplase, el que tenemos, es el factor activador del plasminógeno tisular recombinante, ¿no ve? Cambia de nombre, porque le agregan algo más y las dosis son un poco distintas. La revascularización, cuando se está hasta 9 horas, hay otros artículos que dicen 12 horas, una trompectomía, entra ahí. Les muestran cirugías, pero yo quisiera que vean, son unos procedimientos bellos, entran con un catéter y son el catéter es delgadito, pero tiene un hilito al medio que traspasa el cuadro. Por si lo deshaces va a crear una centro vascular más lejano, ¿no ven? Los pedacitos se van a abren paragüitas, jala todo. Otros ponen con los resortitos de sus lapiceras, ¿no ven? Así son los stents, le ponen un stent y listo. Ustedes han hecho cardiología. Ya debe hablar de los stents cardíacos, ¿no ven? Que se ponen stent cardíaco. ¿Dónde se hacen esos stents? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde creen que se hacen la mayor cantidad de los stents? Que se usan sobre todo en América, en Europa tienen otras cositas más. ¿Dónde se harán los stents? En Obrajes, en la ciudad de La Paz. El doctor Freudenthal, cardiólogo, ha visto que algunos tejidos de las señoras del altiplano tan finitos son ideales. Cuando a mí me da infarto, por ejemplo, y sabe a mí me conoce muy bien el Freudenthal, así mi alumno,
se va a venir con 2 maletas así, con todos los tipos de stents. Y toda América compra stents de ahí. Y sabemos eso. Los stents así chiquititos se basan aquí en la calle 14 de Obrañez, subiendo. Increíble, ¿no? Manejo intrahospitalario. Esto ya es estabilización, prevención. Esto es, si están solitos, hagan esto, estabilicen al paciente, prevengan complicaciones neurológicas la primera semana, prevengan complicaciones generales segunda semana, a partir de la segunda. Y sobre todo, a mí me interesa mucho esto. Yo soy de los que entro a la sala y digo, pasó el tiempo de posibilidad de trombolisis, causa, es aterotrombótico, no lo acepto. Ya a los recién no lo acepto, quiero la perfección, porque eso es lo que hay que curar, si no el paciente va a volver a tener. Y es lo que recomiendo siempre a los alumnos, hacer un tratamiento perfecto, ya, y hacer una investigación muy buena de la causa. El manejo intrahospitalario, la primera semana depende neurológica, las siguientes son sistémicas, hospitalización, reposo con la cabecera, lo mismo, lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, ya. La presión arterial que no baje de estos cuando hay hipotensión, la alimentación hasta 48 horas, pero más no den lo que les hablo, el test del vaso de agua, sencillo, pero no nos enseñan a hacer. Ya, las complicaciones neurológicas, principalmente crisis epiléptica, transformación de isquémico hemorrágico, alteraciones hidroelectrolíticas frecuentes, ya, por un montón de cosas, ya, el mismo uso del manitol, una diabetes, una hiponatremia, que son, la hiponatremia la veo muy frecuentemente. Y se puede reponer rápidamente el sodio, porque vamos a destruir el tronco encefálico. Entonces, ya, neumonías frecuentes en los pacientes, infecciones urinarias aún más frecuentes suelen ser por mal manejo, trombosis venosa profunda, pensarla siempre, prevención de escaras siempre, y flebitis. A esto de flebitis me estoy olvidando. No usar brazo parético o pléjico. Para la enfermera es más fácil agarrar el brazo que no se está moviendo y hay que clavarle la vía, ¿no ve? Pero ese brazo va a ser flebitis, hay que poner en el brazo que está moviendo. Aunque la lisen, la auxiliar, se moleste, no hay que permitir que pongan el brazo parético o pléjico. Hay que poner en el brazo que esté en movimiento, por más que sea difícil. Ya el estudio de la causa, hacerlo bien, ahí tienen una indicación. La prevención secundaria, lo que les decía, principalmente antiagregantes plaquetarios, ya se puede utilizar la heparina de bajo peso, y después de una semana y empezar a utilizar la warfarina. La neurorehabilitación precoz, tratar de empezar a mantener masa muscular de principio, porque como es una B, va a crear una atrofia muscular. Objetivos del proceso educativo: aumentar la conciencia en la población, mejorar la capacidad de reconocimiento, lo que hablamos en la práctica me parece muy importante. Aquí lo que he puesto son los niveles de evidencia en los cuales he basado todo lo que les estoy contando, y les voy a contar una cosita más. Aquí he puesto así todos los niveles de recomendación para cada una de las cositas que hemos estado viendo, ¿ya? No es esto no lo he puesto simplemente por ponerlo, sino porque realmente he revisado mucho. Miren ustedes, aquí está todo lo que he revisado, por ejemplo, ¿no? Ya no está, ups. Aquí está. Por ejemplo, he revisado todo esto. La Federación Mundial de Neurología, la Sociedad Iberoamericana, recomendaciones de los gringos,
la iniciativa europea, la Academia Americana de Neurología, la colombiana, la chilena, la cubana, y sigo revisando así protocolos de todo el mundo, y todo eso lo voy resumiendo y es lo que les digo, ¿de acuerdo? Para que así tengamos un conocimiento bien completo. Bueno, vámonos.